Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo cargado de drama, polémica y un nivel de traición que solo Survivor México puede ofrecernos. Lo que vimos el pasado miércoles 4 de junio dejó a todo el público en shock. No fue cualquier episodio. Fue una tormenta perfecta que combinó soberbia, mal manejo estratégico y una jugada que muchos calificaron como la más abusiva del programa. Hoy vamos a hablar sin filtro, sin censura y sin rodeos. ¿Le llegó el karma a los villanos o los héroes se pasaron de la raya quitándoles absolutamente todo? Desde el primer minuto del episodio las cosas olían raro. La tensión entre tribus ya se notaba, los ánimos estaban caldeados, y lo que se venía no era cualquier dinámica. La famosa carpa de deliberación finalmente apareció, y con ella, el momento que cambiaría el rumbo de esta semana por completo. Sergio y Sadie fueron los elegidos para representar a sus tribus en una negociación que debía ser estratégica, pensada y muy calculada. Pero mientras uno llegó con la cabeza fría, el otro llegó con el ego por las nubes. Sadie venía de semanas sintiéndose en control total. Ella misma lo dijo una y otra vez. Tenía a su tribu en la palma de la mano. Todos la escuchaban, todos la seguían y ya se sentía casi invencible. Pero una cosa es tener labia y otra muy distinta es saber negociar en territorio hostil. Lo que hizo en esa carpa fue un desastre. Quiso jugar al misterio. Apostó por el cofre que contenía el supuesto poder especial y terminó eligiendo el castigo disfrazado de privilegio. El papiro que se llevó a su tribu decía que tenía la posibilidad de quitarle el collar de inmunidad a uno de sus propios compañeros. ¿Y eso en qué ayuda? En nada. Es un poder que solo genera desconfianza, tensión y división. No fortalece a nadie, solo desarma internamente al equipo. Mientras tanto, Sergio regresó sonriente, con dulces en la mano y, lo más importante, con el permiso para ejecutar una invasión al campamento rival. El saldo fue claro. Sergio ganó la negociación y Sadie quedó en ridículo. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Warrior anunció que la invasión debía ocurrir de inmediato, sin contemplaciones, sin esperar más. Los héroes se prepararon como si fueran a la guerra. Entraron al campamento de los villanos sin piedad. Revisaron cada rincón y se llevaron todo lo que pudieron. No hablamos de una simple broma o una jugarreta, no. Hablamos de una emboscada directa. Se llevaron desde comida, herramientas, hasta el mismísimo refrigerador. Literalmente los dejaron sin nada. Y ahí empezó el debate. Porque sí, los villanos se han portado mal. Han sido groseros, se han burlado, han robado, han provocado. Todo el mundo lo ha visto. Pero la forma en la que los héroes ejecutaron el saqueo dejó a muchos con un sabor amargo. Era necesario llevarse absolutamente todo. ¿No pudieron dejarles al menos lo básico para sobrevivir? ¿No se supone que los héroes representan la integridad y el juego limpio? Las redes sociales se encendieron. Por un lado, los que celebraban el momento gritando que por fin les tocaba a los villanos probar su propia medicina. Por el otro, quienes consideraron que los héroes cruzaron la línea. No es digno de ellos. Se comportaron como verdaderos villanos. Eso fue humillación, no estrategia. Fueron algunos de los comentarios más recurrentes. Y la verdad, ambas posturas tienen su punto. Porque si nos vamos al historial, sí, los villanos se han salido con la suya muchas veces. Desde el polémico intento de robo de Aaron hasta los insultos y provocaciones de John Guts. Pero al mismo tiempo, no se puede negar que el castigo que recibieron esta vez fue despiadado. Fue una lección que vino con exceso de castigo. Volviendo con Sadie, las consecuencias de su mala negociación no tardaron en reflejarse en su tribu. Llegó con el papiro en mano, pero en vez de compartirlo abiertamente, optó por el misterio. Dijo que no podía contar nada todavía, que lo revelaría más adelante. Y eso no hizo más que encender las alarmas. Sargento Rapp la miró con duda. Aaron mostró molestia. Y John Guts, que nunca desaprovecha una oportunidad para envenenar el ambiente,
empezó a lanzar indirectas que rápidamente pusieron a todos en alerta. Sadie, que había sido vista como una mente estratégica, se convirtió en cuestión de horas en un blanco fácil de desconfianza. Nadie la defendió. Nadie salió a cubrirle la espalda. Su liderazgo cayó como un castillo de naipes. Y el problema no fue solo haber perdido la negociación, fue su actitud posterior. No dio la cara. No fue transparente. Se aisló y eso, en Survivor, es sinónimo de debilidad. Dentro de la misma tribu empezaron los cuestionamientos. ¿Por qué no se mandó a John Guts? Sí, es polémico, sí, es manipulador, pero sabe negociar. ¿Y si él hubiera ido? ¿Habría regresado con el permiso para invadir? ¿Habría engañado a Sergio? Lo que es un hecho es que John, con todo y sus defectos, es un jugador que no deja pasar oportunidades. El episodio también dejó en evidencia la fragilidad del concepto héroe dentro del juego. Porque, ¿qué diferencia hay entre lo que hicieron los héroes ahora y lo que han hecho los villanos en el pasado? ¿Realmente existe una línea clara entre ambos bandos o todo depende del ángulo desde el que se mire? Lo que es innegable es que en este juego no hay santos. Y como bien se dijo en algún momento, ni todos los villanos son tan malos ni todos los héroes tan buenos. Incluso dentro del equipo amarillo hubo momentos de incomodidad. Algunos se sintieron mal por ver a sus rivales sin nada. Otros, aunque no lo dijeron abiertamente, sintieron que habían exagerado. Pero nadie detuvo la invasión. Nadie puso un alto. Se fueron con todo y ahora cargan con el juicio público que eso implica. En cuanto a los villanos, la escena fue devastadora. Verlos sentados, en silencio, sin poder hacer nada, fue impactante. Algunos intentaron mantener la compostura, otros no pudieron ocultar su frustración, y hubo quienes, aún en medio de la pérdida, decidieron mantener su arrogancia. Pero el golpe fue brutal, y lo saben. El episodio cerró con una sensación de inestabilidad total. Los héroes ganaron, pero perdieron simpatía. Los villanos fueron humillados, pero despertaron algo que podría volverlos más peligrosos. ¿Y Sadie? Sadie quedó en el limbo. Aislada, expuesta, con un poder que en vez de empoderarla, podría ser la causa de su salida. La audiencia está dividida. Hay quienes creen que este episodio fue un acto de justicia divina, el ajuste de cuentas que tanto se esperaba. Pero también están quienes piensan que los héroes cruzaron la línea y se rebajaron a lo mismo que tanto criticaron. En resumen, lo que vimos no fue solo una jugada estratégica. Fue un terremoto que sacudió el juego. Porque Survivor México no perdona errores. Y cuando el ego se antepone a la estrategia, el precio suele ser muy alto. ¿Tú qué opinas? ¿Le llegó el karma a los villanos? ¿O los héroes se vieron peor por haber actuado sin compasión? ¿Puede Sadie recuperar el control o ya es demasiado tarde? Nos leemos en los comentarios, porque esto apenas comienza. Y recuerda que aquí, en Chismépolis, el drama nunca se detiene.